FIDE, y bueno, y un montón de letra chica, que para eso se la vamos a preguntar directamente al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Me refiero al señor Augusto Costa, que está en línea. Augusto, ¿cómo te va? Muy buen día. Roberto Caballero y todo el equipo de Caballero de Día te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Augusto, ¿qué expectativa tienen en relación al proyecto que mandan de reforma impositiva allí? Decime cómo están evaluando ustedes que van a reaccionar las cámaras y los bloques en relación a lo que ustedes quieren impulsar. Bueno, en realidad este proyecto en realidad de actualización impositiva o ley impositiva se discute todos los años en la legislatura. Es decir, no es una novedad que asumió el gobierno de Axel Kicillof y propone ante la legislatura una actualización de los impuestos. Se hace todos los años. Y todos los años se discute, cada sector plantea las cuestiones que considera necesarias respecto al proyecto, y en este caso nosotros estamos muy tranquilos porque creemos que desde el punto de vista técnico es un proyecto muy riguroso, y de hecho nuestros equipos y el Ministerio de Finanzas y ARBA, que son los responsables primarios de la discusión técnica, están en contacto con referentes de la oposición, y entonces entendemos que en el marco de una discusión lógica de la legislatura, este proyecto debería tener un resultado favorable. En primer lugar porque de lo que se trata, a diferencia de lo que se está tratando de hablar, es de garantizar los recursos que necesita la provincia para hacer frente a la emergencia económica, social, productiva y tarifaria que hay en Buenos Aires, ¿no? Porque la legislatura ya aprobó esta declaración de emergencia, y eso implica una serie de responsabilidades por parte del Ejecutivo de atender las prioridades, las urgencias y las necesidades de amplios sectores de la población de la provincia de Buenos Aires, y la contracara de esto es la necesidad de obtener recursos, y de hecho de lo que se trata es de mantener el poder adquisitivo o la capacidad recaudatoria en términos reales respecto al año pasado, porque en promedio vamos a estar por niveles iguales o abajo de la inflación, y además se le está dando a la recaudación un carácter mucho más progresivo, porque los sectores de menores ingresos van a pagar menos de lo que subió la inflación, y los sectores de mayores ingresos van a pagar razonablemente más. Así que es un proyecto que para nosotros es muy razonable y esperamos que se pueda aprobar en la legislatura. A ver, ahí sobre el inmobiliario urbano, que habitualmente todo el mundo le dice el ARBA, ¿no? El impuesto de ARBA. ¿Cómo son los porcentuales? ¿Quiénes son los que pagan más? ¿Quiénes son los que pagan menos? ¿Y por qué? Bueno, las propiedades que tienen menor evaluación fiscal, es decir, para aplicar el impuesto se toma lo que se denomina técnicamente evaluación fiscal, que muchas veces está muy por debajo de lo que es el valor mercado de las propiedades, ¿no? Es decir, puede estar en un tercio de lo que es el valor de las propiedades. Para ciertas propiedades pequeñas y de bajo valor fiscal directamente no se paga impuesto inmobiliario. Y después para las propiedades más económicas, es decir, las de menor evaluación fiscal, lo que se hace es aplicar un aumento que arranca en el 15% y después sigue en el 35%, es decir, son valores que a todas luces están por debajo de lo que fue la suba de la inflación, y eso es para la gran mayoría de los contribuyentes, que van a pagar en principio el 86% de las propiedades para el impuesto urbano o el ARBA, como lo denominaban, va a pagar un aumento menor a 3.500 pesos durante todo el año, y se va a pagar en 5 cuotas. Y como decía antes, para las propiedades de menor valor, un 15% de aumento, que además se puede pagar en 5 cuotas. Con lo cual, salvo algunos propietarios, que son los de evaluación fiscal mayor, es decir, los que tienen las propiedades más caras, que ahí sí hay aumentos de hasta el 75%, pero son una pequeña cantidad de contribuyentes. Para el resto va a subir mucho menos que la inflación la actualización del impuesto. Y hay mucha discusión, está así planteado desde la prensa tradicional, el inmobiliario rural, que siempre fue un impuesto que estaba como subrepresentado en lo que era la recaudación. En este caso cambia, y cambia bastante.
Bueno, pero con la misma lógica, Roberto, de dotar al impuesto de una mayor progresividad, porque lo que se hizo fue segmentar según el valor también de la tierra y aplicar mayores aumentos a las propiedades de mayor valuación fiscal, es decir, a las extensiones más grandes de tierra. Y para que te des una idea, porque se habla, y vos lo habrás visto en los principales medios, de aumentos del 75% también en este impuesto. Ese impuesto solo va a aumentar 75% para las propiedades de más de 2.000 hectáreas, que son solamente el 7% de las propiedades o de las partidas que hay en la provincia de Buenos Aires. Entonces, para el 93% de las propiedades rurales no va a aplicar el aumento del 75%, y de hecho también vamos a arrancar por valores de aumento del 15%, que es muy por debajo de la inflación, y también hay exenciones para las propiedades de hasta 50 hectáreas que se destinan a la producción agropecuaria y hasta de 100 hectáreas para la producción tambera, es decir, para los tambos que están pasando por una situación muy complicada. Se exime el pago del impuesto, y también para las pequeñas explotaciones agropecuarias. Acá me parece, Roberto, lo que se trata es de segmentar el impuesto para que en promedio no aumente más de lo que aumentó la inflación, pero que nos permita obtener los ingresos necesarios para atender la emergencia que existe en la provincia, y que además sea más progresivo, es decir, los que tienen mayor valuación de propiedad y por lo tanto mayor capacidad contributiva paguen proporcionalmente más. Es algo lógico y que en cualquier lugar del mundo parece razonable, pero acá se está tratando de generar indignación en un proyecto de ley que realmente es acorde a la necesidad que tiene la provincia hoy en día. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, no sé, los automotores, ingresos brutos? ¿También hay incrementos? En automotores, en el mes de octubre ya se envió lo que son las actualizaciones, porque en general para poder emitirse las nuevas alícuotas y los nuevos impuestos se hace antes, y eso se hizo en el mes de octubre, sí lo hizo el gobierno de Vidal. Y en el caso de ingresos brutos, lo que ocurre es que hasta la semana pasada estaba vigente el consenso fiscal que había suscrito el presidente Macri con los gobernadores, que establecía un esquema de reducción en las alícuotas de ingresos brutos, que fue suspendido por un acuerdo de Alberto Fernández con los gobernadores, y por lo tanto lo que se va a hacer es replicar las alícuotas que había en 2019, es decir, no se va a aumentar, salvo algunas excepciones donde había margen para hacerlo, pero nunca más del 1%, en ingresos brutos y sellos no va a haber ningún tipo de aumento de alícuota, porque simplemente se replican las que estaban en 2019. Entonces, ahí también tenemos un claro ejemplo de que acá no se trata de recaudar de una manera voraz y sin considerar la situación de crisis que hay en la provincia, sino que se intenta, en el caso de los impuestos más progresivos, que son los inmobiliarios, aumentar el volumen de recaudación en los sectores de mayores ingresos y no perjudicar a los sectores de menores ingresos, pero al mismo tiempo sostener la recaudación de la provincia para hacer frente a la emergencia. Eso es todo el espíritu de este proyecto que se ha discutido en la legislatura hoy. Augusto, ¿y qué pasa con el tema tarifas, servicios públicos, la luz fundamentalmente? ¿En qué situación queda? Bueno, en la provincia hubo casi un aumento desmedido, injustificado de las tarifas de hasta 2000% durante los 4 años del gobierno de Vidal, y lo que hizo la legislatura con la declaración de emergencia tarifaria fue abrir un periodo de revisión de las tarifas, y hasta tanto no se lleve adelante un nuevo esquema, no van a aumentar. Por lo tanto, eso es parte de lo que propuso el gobernador y aprobó la legislatura en el ámbito tarifario: revisar los esquemas de aumento, no aumentar las tarifas, que recordemos que antes de dejar el gobierno, la gobernadora Vidal había autorizado un aumento de tarifas que fue suspendido también, y ahora el gobierno de la provincia va a entrar en una serie de
charlas y conversaciones con las empresas del sector para establecer un esquema de actualización que sea razonable y sobre todo que pueda ser pagado por los bonaerenses. Y Augusto, la última, tema deuda en dólares de la provincia, ¿cómo está la situación? ¿Cómo se sale de esa situación? Es una muy buena pregunta, Roberto, porque de lo que se trata es de encontrar una salida a una situación que dejó el gobierno de Vidal muy complicada. La deuda total de la provincia de Buenos Aires es de 12.000 millones de dólares, de los cuales casi 9.000 millones de dólares vencen durante el actual mandato de Axel, ¿no? Y eso habla de una deuda que, dada la capacidad de generación de ingresos de la provincia, es muy elevada, que además la mayor parte, el 82%, está nominada en dólares, y todos sabemos que la provincia no recauda en dólares, por lo tanto ahí ya tiene otro problema, y además queda expuesta el valor de la deuda al movimiento del tipo de cambio, y eso fue en gran parte lo que hizo que aumente tanto la deuda de la provincia. Y en el mes de enero, es decir, dentro de pocas semanas, tenemos un vencimiento de 570 millones de dólares, que hoy la provincia no cuenta con los recursos para poder hacer frente a ese volumen de obligación. Entonces, lo que se está haciendo es analizar alternativas para poder enfrentar la situación, trabajando en conjunto con Nación, porque claro, la situación de la deuda de Nación es análoga a la de la provincia, y creo que la visión que hay que tener es que se encuentre una salida para todo el problema de la deuda que deja el gobierno de Macri Vidal, que sea coherente, consistente, y que nos permita darle mayor sustentabilidad a las finanzas públicas nacionales y provinciales para poder llevar adelante la política que hoy necesita la Argentina y nuestra provincia. O sea que nos escuchan muchos pequeños y medianos comerciantes, empresarios. Como ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es tu mensaje para el año próximo? Que va a ser un año complicado, lamentablemente, porque venimos de una situación de fuerte deterioro, pero que a partir del 10 de diciembre hay un gobierno, hay un Estado que está presente y que está trabajando día a día, y va a trabajar con todos los sectores de la producción para encontrar cuáles son las herramientas que necesitan para revertir este proceso de caída de la actividad, de cierre de empresas, de aumento del desempleo producto de la menor producción, y ya estamos trabajando desde el primer día, y de hecho se sancionó una declaración de emergencia productiva que nos permite empezar a establecer lineamientos de acá en adelante con mayores herramientas. Y uno de los aspectos que establece la ley es la posibilidad de regularizar las deudas impositivas que haya con ARBA, porque obviamente cuando una empresa entra en situación de crisis, de pérdida de rentabilidad y de pérdida de ventas, empieza a tener problemas para hacer frente a sus obligaciones tributarias, y nosotros reconocemos la situación y va a haber un plan de regularización, y también vamos a llevar adelante distintos programas para atender las situaciones de urgencia. Así que en los próximos días vamos a empezar a trabajar y a anunciar cuáles son estos programas para que todos los productores y todas las pequeñas empresas que están en una situación de dificultad puedan empezar a ver el futuro con otros ojos. Augusto, gracias por esta charla en la mañana de la 990. Muchas gracias, Roberto, y hablamos prontito. Un abrazo. Abrazo grande. Era Augusto Costa, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, una de las personas fundamentales del equipo del gobernador Axel Kicillof. Actualización impositiva, este es el proyecto que han enviado allí al Parlamento Provincial, se deberá discutir, insiste allí, esto es progresivo, son impuestos donde más paga el que más tiene y menos paga el que menos tiene, y lo que él decía, hay gente que busca generar indignación, aclaraba muy bien en relación a el 75% que van a tener que pagar el 7% de los campos, me estoy refiriendo por supuesto al impuesto a la tierra, que generalmente, y eso lo definíamos, estaba muy subrepresentado en la recaudación. Bueno, en este caso, allí el 93% va a estar eximido de lo que es la alícuota mayor, que es el 75%. Y otras cosas, ¿no? Hablamos sobre el tema de la deuda. La provincia está quebrada. María Eugenia Vidal en estos 4 años la endeudó en 12.000 millones de dólares. 12.000
9.000 millones de dólares, de los cuales 9.000 millones vencen durante el mandato de Axel Kicillof. Es deuda en dólares. Allí, por supuesto, hay charlas entre el equipo de la provincia y de la nación para ver de qué modo se resuelve este tema, que no es un tema menor. Es toda la